La cosa fue extraña desde un comienzo. Nadie pudo dar una explicación exacta, precisa, pero la inquietud quedó sembrada en los presentes y esta inquietud se fue transmitiendo prácticamente de una generación a otra. Cierto es de que hubo testimonios, testimonios de personas que estuvieron ahí presentes, pero los demás siempre testificaron a modo de oídas, no porque hubieran estado en el evento mismo. Y esto sucedió hace un buen tiempo atrás en una pequeña localidad en los alrededores de Santiago. Tengo entendido que fue en Melipilla y fue prácticamente una noche de Navidad. Fue por el año 1987. En aquella oportunidad, ya tipo 6 de la tarde, la familia Gómez se reunió para preparar una cena navideña. No había regalos de Navidad. Era una época en donde no todas las personas tenían un recurso económico suficiente como para poder eh, darse obsequios de Navidad como buenos presentes para, para aquel tiempo y vislumbrando lo venidero del año a puertas que terminaba. Se habían puesto de acuerdo, es decir, nada de regalos ostentosos y en lo posible nada de regalos, solamente el simple hecho de ir a esta pequeña cena familiar ya cumplía con el objetivo, reunir a todos los presentes, a toda la familia que había estado distante durante todo un año, de pronto por enfados, enojos, malentendidos o por razones laborales y también por distancias, pues vivían bastante lejos unos de otros, más todavía en zonas rurales en aquel momento, en donde los anfitriones tenían un pequeño sitio, un pequeño terreno a través del cual ellos mismos se autoabastecían de productos agrícolas, papas, cebollas, frutas, en fin. Por lo tanto, a las 6 de la tarde ya tenían todo preparado afuera en un costado de la casa, tenían todo listo. Y así fueron llegando poco a poco los invitados, los comensales por así decirlo. Y a medida que se fue acercando la medianoche, se fue engalanando el espacio, la mesa, fueron apareciendo exquisiteces de muy variado origen. No faltó también la bebida alcohólica que permite un poco desinhibirse y ser un poco más auténticos en un montón de situaciones especiales. Eh, Contar historias, relajarse, reírse de uno mismo, en fin. Y el ambiente fue de muy serio, de muy formal, fue pasando ya a un ambiente cálido, festivo, navideño, y todo fue fabuloso, todo fue fabuloso. Cuando llegó ya la medianoche, a lo lejos se escucharon las campanas de la iglesia local que anunciaba el nacimiento del niño Dios y todos se miraban, se saludaron, se dieron abrazos y a medida que fue transcurriendo esa medianoche, también se fueron retirando. La casa era pequeña, pero el corazón grande, como se dice. Algunos se quedaron ahí a dormir, acomodándose, como había un buen clima. Habían traído sus sacos de dormir, habían puesto unas pequeñas tiendas de campaña en ciertas zonas donde había arboleda, y algunos se quedaron a dormir ahí, fue muy entretenido. Otros, que veían con sus propios vehículos, decidieron partir a sus respectivos hogares. Hubo fotografías, etcétera, y fue muy bonita aquella noche de Navidad, fue muy linda. Y llegó el tiempo, semanas, no, días después creo, o semanas después, de revelar las fotos. No era una época en donde habían celulares como ahora, que hay
fotografías instantáneas. No, había que enviar el rollo de fotografía a revelarla. Y cada grupito, cada familia había sacado sus propias fotos. Fue algo bastante bonito. Y el recuerdo de aquella reunión familiar, pero muy grande, quedó ahí plasmada en el registro fotográfico. Y bueno, comenzaron a, a- a enviarse fotografías, las mejores por supuesto, entre unos y otros, hasta que de pronto uno de los niños, uno de los chicos de unos 10, 12 años, descubrió algo y comenzó a preguntar primero en su núcleo familiar quién era la persona que aparecía ahí en medio de una de las fotografías. Un hombre de mediana estatura, de barba, y que estaba como agazapado detrás del grupo de personas de su familia, detrás de su abuela, de su papá, de sus hermanos, de unos tíos. ¿Quién estaba ahí? Y su papá, su mamá no lo conocían. Pensaron que había sido tal vez el reflejo del flash o alguno de los invitados de la otra familia, de otras familias que también habían llegado. La cosa es que al poco andar, ya por el mes de enero, entre todos se llamaban por teléfono, pues todos habían observado las muy diferentes fotos que cada grupo familiar había tomado, y entre todos ellos había siempre el mismo predicamento. ¿Quién era aquella persona que aparecía ahí? Con los diferentes grupos. Y alguien sacó la foto de todo el montón de gente, si eran más de, eran así, a simple vista eran más de 30 personas, tíos, sobrinos, en fin, hijos, padrinos, toda la familia, casi 30 personas o un poco más. Y en aquella fotografía completa de aquella noche, tipo 3 de la mañana, aparece también esa silueta, también atrás de todos. Y fue algo curioso, algo extraño. Y más de alguien dijo, oye, parece que nuestra Navidad fue bendecida, pues parece que es el mismo Jesús que estuvo ahí. Y después, comparando las fotografías entre un grupo familiar y otro, cuando comenzaron a reunirse después, casualmente, durante los meses siguientes, llevaban las fotos, incluso sacaron fotocopias de las fotografías para compartírselas. Realmente era la misma persona. Y lo más extraordinario es que era la misma posición física en donde ese invitado estaba presente. Es decir, no existió otra explicación más que sentir la presencia de Jesús en ese pequeño evento familiar. Fue algo muy bonito, muy hermoso. Estuvo presente, fue extraordinario. Y cuentan de que después de ese evento extraordinario no hubo más distanciamientos. Nada de estar juntándose todos los meses, no, nada de eso. Pero sí hubo continuidad en este proceso de contactarse unos con otros y saber cómo estaban. Fue realmente bonita experiencia y ese año 1987 quedó marcado por eso, por la presencia de un extraño interpretando a la presencia divina, si así fue, o realmente la presencia de Jesús en medio de este núcleo familiar bastante concurrido, muy diverso en creencias, porque no todos eran católicos o bautistas o metodistas o testigos de Jehová, ¿no? ¿No? Tenían distintas concepciones religiosas o ideas religiosas, pero quedó marcada esa familia, ese núcleo, ese clan familiar con esta visita. Y fue fabuloso.
Las fotos quedaron ahí y hoy en día, ya con toda la tecnología digital, uno de ellos ha tratado de escanearlas bien, a ver si es simplemente un reflejo del lente o producto del flash, se conjugaron, en fin, infinidad de moléculas, partículas, pero ahí quedó todo. Fue algo extraordinario. Fue un relato realmente maravilloso, en donde aquí se mezcla lo que es la fe colectiva, en este caso, pero también la presencia o la necesidad de la presencia divina que está ahí presente y en donde todos coincidieron. No es que alguien contradijera el sentido común de todos los que participaron de esa sesión familiar, de esa reunión familiar, más bien dicho. Fue muy bonito, ejemplificador y realmente fue apasionante. Y como les decía, hubo intentos de digitalizar la imagen, tratando de tal vez vislumbrar que tal vez el flash, al chocar con la humedad del entorno o de la vegetación, porque era de noche, eran las 3 de la mañana aproximadamente, rebota en la humedad, no sé, que supuestamente existe en la naturaleza misma, fuera del hogar, fuera de las cuatro paredes, y posiblemente generó este impacto, no sé, materialización de volutas de humedad y estas conforman este rostro o esta silueta, esta imagen corpórea humana, pero son más de 30 fotografías de distintos ángulos y es imposible que eso haya sido así. De distintos ángulos se sacaron fotos a un grupo familiar completo en donde aparece esta imagen y después de manera parcelada las demás imágenes de otros grupos familiares, de otros núcleos familiares. Se interpreta que Jesús está en la familia, está ahí, y eso es hermoso. Y sin duda en esta Navidad, por supuesto, Jesús está ahí. Ese 25 de diciembre de aquel año, como todos los demás meses de diciembre de años venideros, Cristo, Jesús, está ahí, pues nace esa esperanza. Es muy bonito el relato, muy conmovedor y refuerza la fe en muchos sentidos. Fue interesante para que lo conversen y en una de esas, en una de sus fotografías navideñas, ahí en medio de su comedor o de su patio, aparece algo similar. No sería casual, tal vez sí, su presencia, la divinidad está ahí. Saludos a todos.